Muy buenos días, mi nombre es Rosalba Ortega Quintero y yo les voy a hablar un poco sobre las diferencias, las partes del contrato, las similitudes y las cláusulas que se presentan tanto en el público como el privado. Damos inicio con la diferencia del contrato público. Un contrato público, como su nombre lo indica, son aquellos que se hacen por medio de alcaldía, gobernación, municipio, etcétera. Y un privado es el que se elabora a través de dos personas. Otra diferencia que allí encontramos es que el público, para acceder o adquirir a uno de ellos o formar parte de ellos, sus requisitos van a ser más exigentes, mientras que el privado van a ser más flexibles y se va a poder tener más facilidad de acceso a ellos. Las partes de un contrato tanto público como privado. El contrato público, los órganos de contratación, según el artículo 61 de la Ley 9 del 2017, aquellas contratistas que cumplan con la normatividad establecida en estos artículos podrán hacer sus contratos con el nombre de los mismos. Otro artículo que se encuentra en el 65 señalados puede hacer que cada contratista que cumpla con la misma normatividad del mismo artículo podrá ejecutar contratos tanto con persona natural como persona jurídica. Y en un contrato privado llevará el nombre del título, que son de qué va a tratar el contrato, el cuerpo sustantivo, que es donde se relacionan los nombres de las que forman parte del contrato, exposición, que se registra los hechos y las cláusulas del contrato, cuerpo normativo, donde se especifica ya realmente de qué va a tratar la cláusula en el momento de que la incumpla. El cierre es donde va la firma de cada una de las personas que han formado parte del mismo contrato, y los anexos, si son necesarios, se implementarán en el contrato. Principios de contrato tanto público como privado. Estos principios van para los dos contratos. El principio de la transparencia, como su nombre lo indica, son aquellos contratos donde al momento de ser ejecutados, elaborados, deben ir con unos objetivos claros, concisos y precisos. Deben presentar ofertas que sean beneficiosas tanto para quien lo va a adquirir como para quien lo está dando el contrato. Principio de economía. Cada contrato que se presente debe llevar unos precios que no sean tan altos y que favorezcan tanto al uno como al otro. Principio de selección objetiva. Se encarga del precio, del trato y de los contratos y el cumplimiento de cada uno de los contratos ahí prestados. Principio de la buena fe. Son aquellas que las personas forman parte o que presenten sus contratos lo hagan conscientes de que van a hacerlo en beneficio no solamente de ellos, sino de las personas que están alrededor y que se van a beneficiar. Principio de la publicidad. Son aquellas personas donde se sacan las licitaciones que se deben publicar por las noticias, por las emisoras o a través de los periódicos. Principio de la igualdad es donde al momento de seleccionar aquellos contratos se haga no con beneficio propio ni teniendo palanca, sino con los requisitos establecidos por ellos mismos. Principio de la libre concurrencia es donde se presenta el interés de la ley. ¿Qué quiere decir con esto? Que cada contrato que se presente va sujeto a lo establecido por la ley. Principio de planeación. Son todos los contratos que se presentan diseñados en beneficio no solamente de quien lo presenta, sino de la comunidad. Principio de omisión o de planeación. Va sujeto al proyecto que cumpla con los requisitos establecidos de la misma ley. Y principio de previsibilidad. Es un principio donde el contrato lleva una cláusula de en caso de que por X o Y motivo se presente algún inconveniente, se haga efectiva aquella cláusula. Tipos de clasificación de contrato. Encontramos los contratos de concesión, contrato de obra, contrato de consultoría y contrato de prestación de servicio y contrato encargado de fiduciario o fiduciaria en el contrato público. Y en el contrato privado encontramos el contrato de unidad lateral, encontramos el bilateral, encontramos el gratuito, el oneroso, encontramos el principal, el accesorio, el real, el solemne, el consensual y el comunicativo. El principio de contrato público son la concesión, son el bien para el servicio público. El de obra son todos los que se tienen en cuenta en la forma de pago. El consultorio son interventorías donde interviene la interventoría, la asesoría, la dirección, etcétera.
La prestación de servicios son aquellos donde se presta el servicio, podemos incluir ahí como son las rutas de transporte. A cargos de fiduciario es el encargado de la administración y manejo de los recursos vinculados con los contratos todos estatales. En el contrato privado encontramos el unilateral, que es donde se va a beneficiar una sola persona. Por ejemplo, el contrato de préstamo de un comandato. Bilateral, donde ambas personas se benefician. El gratuitos, ahí podemos mencionar donde se hacen las donaciones. El principal es cuando se pretende que una sola persona se beneficie, por ejemplo, los arriendos. El accesorio depende de otra para poder existir. El real es cuando se necesita de una sola persona para subsistir. El solemne es cuando se requiere que una sola persona cumpla con ciertos requisitos. El consensual cuando se perfecciona con un solo consentimiento de las dos partes. Y el comunicativo cuando una de las dos partes obliga a hacer algo equivalente a la segunda parte. Y aleatorio es cuando se trata de algo incierto, que puede ser los juegos del azar. Ahí se puede mencionar como los juegos de azar, la lotería. Responsabilidad en los contratos. Pues aquí en esta responsabilidad podemos decir que tanto el contrato público como el privado llevan las mismas responsabilidades. Por ejemplo, en el público son las cláusulas que debe cumplir en caso de que no, de que haya incumplimiento de un contrato. Compensar el monto. En el momento de haberse elaborado el contrato, ahí debe haber una multa en caso de que incumplimiento en contrato. Hacer efectiva tal cláusula y estatales deberá acudir ante un juez para que se haga efectiva tal incumplimiento. Igualmente, en el privado dice lo mismo. Cláusula penal monatoria, o sea, el valor. Cláusula penal compensatoria, lo que debe pagarle en caso de que haya perjuicios. El valor de la cláusula ya se dijo en el público, entonces son las mismas cláusulas tanto el uno para el otro. Seguimos y finalizamos con el principio de igualdad. Este principio de igualdad trata donde que los interesados y participantes de un proceso de selección, al momento de seleccionarse, se tenga en cuenta que cumpla con los requisitos establecidos por la alcaldía, por el municipio, por la gobernación o ya sea privados. Que al momento de la selección, que el pliego de condiciones que se encuentran en el artículo, en el numeral 5, el artículo 30 de la ley del 80 de 1993, esté establecida y cumpla con los mismos beneficios.